Lo último que escuché antes de que las máquinas se apagaran fue a mi propia hija diciéndole al doctor Harrison que me dejara morir. «Déjenla irse», susurró Madison con esa dulzura ensayada que había perfeccionado durante 47 años. «No vamos a pagar una cirugía que ni siquiera sabemos si va a funcionar». En ese momento entendí que el amor, igual que el dinero, tiene un límite de gasto. ¿Desde dónde nos estás escuchando hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte al canal. Ahora, déjenme contarles cómo una abuela de 72 años terminó luchando por su vida mientras su única hija planeaba su funeral. Todo empezó 6 meses antes, cuando Madison me presentó a su nuevo novio, Derek Chen. Y sí, antes de que pregunten, debí haber sospechado algo cuando un hombre de 45 años con dientes perfectos se interesó de repente por mi hija recién divorciada. Pero me estoy adelantando. Vamos al principio. Me llamo Eleonora Whitman y hasta hace 6 meses creía haber criado a una buena persona. Vivía cómoda en la casa que dejó mi difunto esposo Francisco en el condado de Westchester, rodeada de 40 años de recuerdos y una cuenta bancaria que el seguro de vida de Francisco y unas inversiones inteligentes habían hecho crecer hasta casi $30 millones. No está mal para una directora jubilada de escuela y un hombre que vendía artículos de oficina. Pero Francisco siempre decía, yo era el cerebro de la operación. Madison había estado batallando desde su divorcio de Tomás. El acuerdo no le había favorecido. Al parecer, los jueces no ven con buenos ojos a esposas que vacían cuentas conjuntas para financiar viajes de compras a París. Se había mudado de California a Nueva York, sin un peso y llena de rencor, con una historia de abuso financiero de parte de Tomás que nunca terminaba de cuadrar cuando uno revisaba los estados de cuenta de las tarjetas. La recibí en casa, naturalmente. Era mi hija, mi única hija, y a pesar de sus defectos, yo creía que la familia debía apoyarse. Le compré un departamento pequeño en el centro, la ayudé a ponerse de pie y hasta le di un trabajo manejando algunas de mis inversiones más pequeñas. Nada demasiado complicado. No soy tan tonta como para entregarle todo a alguien cuya planeación financiera consiste en comprar zapatos para mejorar su estado de ánimo. Entonces apareció Derek. Derek era encantador, de esa forma estudiada que debería haber encendido todas las alarmas. Escuchaba atentamente cuando Madison se quejaba de su vida. Asentía con compasión cuando explicaba lo injustamente tratada que había sido. Y siempre sabía exactamente qué decir para hacerla sentir la víctima en cualquier situación. Manejaba un BMW rentado, usaba trajes caros y decía que trabajaba en consultoría financiera, lo cual, como supe después, era código para manipulador profesional. En 3 meses ya hablaban de matrimonio. En 4 meses, Derek hacía preguntas muy pensadas sobre mi planeación patrimonial. En 5 meses, Madison me sugería actualizar mi testamento para simplificar las cosas cuando yo muriera. Soy vieja, pero no nací ayer. Ahí hice algo que probablemente me salvó la vida, aunque en ese momento no lo sabía. Contraté a una investigadora privada llamada Janet Murphy para que investigara a Derek. Janet era una ex detective de policía especializada en delitos financieros y encontró datos muy interesantes sobre el nuevo novio de mi hija. Derek Chen no era consultor financiero. Era un estafador condenado que se especializaba en timos románticos contra mujeres mayores y sus familias. Su verdadero nombre era Derek Morrison y había salido de prisión federal apenas 8 meses antes de conocer a Madison. Su método era siempre el mismo: encontrar una mujer de mediana edad con un padre o madre rico, conquistarla y luego manipularla para acceder al dinero familiar. Pero lo que realmente me llamó la atención fue esto: Madison no era su víctima, era su socia. Janet tenía fotos de ellos juntos de semanas antes de que Madison dijera que lo había conocido. Registros bancarios que mostraban que ella le pagaba la renta mientras me contaba lo generoso e independiente que era él. Registros telefónicos que probaban que llevaban meses en contacto antes de su supuesta primera cita. Mi propia hija había reclutado a un delincuente profesional para ayudarla a robarme.
Esa noche me senté en mi estudio mirando el informe de Janet y sentí algo que nunca había experimentado antes. La traición particular que llega cuando la persona que más amas en el mundo demuestra que te ve como un simple obstáculo para su herencia. Lo inteligente habría sido confrontarlos de inmediato, cortar a Madison, exponer a Derek, protegerme legalmente. Pero siempre he sido curiosa por ver hasta dónde llega la gente cuando cree que se va a salir con la suya. Así que decidí seguirles el juego y ver qué planeaban en realidad. Esa decisión casi me mata, literalmente. Hacerse la tonta a los 72 años resulta sorprendentemente fácil cuando ya te consideran senil. Madison y Derek pensaban que me manipulaban magistralmente. En realidad, yo estaba documentando cada mentira, grabando cada conversación y armando un caso que eventualmente los destruiría a los dos. Aunque debo admitir que hubo momentos en que su descaro fue casi admirable. Como esa noche en que Derek sugirió que podría beneficiarme de una revisión financiera de mi portafolio. Estábamos en mi sala. Madison en el sofá antiguo que había pertenecido a mi abuela, Derek en el sillón de cuero viejo de Francisco, y yo fingiendo ser una viuda ingenua, agradecida por su preocupación. Eleonora, dijo Derek con ese tono condescendiente que reservan para niños y ancianos. He estado viendo algunas de las inversiones que Madison mencionó, y me preocupa que no estés obteniendo los mejores rendimientos. Tomé un sorbo de té y traté de verme confundida. ¿Ay, de verdad? Francisco siempre se encargaba de estas cosas. Me temo que no entiendo mucho de asuntos de dinero. Madison intervino con sinceridad ensayada. Mamá, Derek ha ayudado a tantos clientes a optimizar sus portafolios. Tal vez podríamos arreglar que él revise tus cuentas, solo para asegurarnos de que todo esté bien estructurado. Lo que no sabían era que yo tenía 2 teléfonos, mi iPhone normal que ellos veían y un segundo teléfono escondido en mi bolso que estaba grabando todo. Había aprendido ese truco de Janet Murphy, quien decía que en casos como este, la evidencia lo es todo. Bueno, dije despacio, supongo que sería útil, pero ¿no sería caro? No quisiera ser una carga. Derek agitó la mano con desdén. La familia no le cobra a la familia Eleonora. Lo haría con gusto como favor para Madison. Qué generoso de su parte, considerando que planeaba robarme todo lo que tenía. Durante las siguientes semanas interpreté el papel de madre confiada, mientras ellos revelaban poco a poco su plan. Derek revisaría mis inversiones y recomendaría transferir todo a cuentas que él controlara, supuestamente para una mejor administración. Madison recibiría poder notarial para manejar las transferencias mientras yo me recuperaba de lo que Derek llamaba casualmente el estrés de tomar decisiones financieras. El plan era en realidad bastante sofisticado. Habían investigado las leyes de abuso financiero a mayores y sabían exactamente cómo hacer que su robo pareciera planeación financiera legítima. Derek incluso tenía credenciales falsas de varias firmas de inversión. Janet había verificado que ninguna de esas empresas existía. Pero la parte verdaderamente escalofriante llegó durante una conversación que escuché, cuando creían que yo dormía en la habitación contigua. ¿Cuánto tiempo crees que pase antes de que empiece a hacer preguntas?, preguntó Madison. No importa, respondió Derek. Una vez que tengamos el poder notarial y las cuentas transferidas, puede hacer todas las preguntas que quiera. ¿Quién le va a creer a una vieja confundida frente a un asesor financiero licenciado y a su hija devota? ¿Y si intenta pelear legalmente? La risa de Derek fue fría. Eleonora, querida, para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya tendrás documentación médica de su deterioro mental. El Dr. Patterson me debe un favor desde que lo ayudé con sus hábitos farmacéuticos recreativos. Una sola evaluación diciendo que está desarrollando demencia y cualquier desafío legal se vuelve imposible. Me quedé completamente inmóvil en el sofá, procesando lo que acababa de oír. No solo planeaban robarme el dinero, planeaban declararme mentalmente incompetente si intentaba detenerlos. Derek tenía un médico corrupto listo para falsificar registros médicos y Madison parecía estar perfectamente de acuerdo con destruir la reputación y la autonomía de su propia madre por $30 millones. Esa noche llamé a Janet Murphy. «Eleonora, tienes que ir a la policía ahora mismo», dijo después de escuchar la grabación. «Aún no. Quiero ver hasta dónde llegan en realidad. Es peligroso. Si Derek se da cuenta de que los descubriste, no va a dudar». Solo soy una vieja confundida, ¿recuerdas? Janet, necesito que hagas algo más por mí.
Quiero que investigues a todas las víctimas anteriores de Derek, cada mujer que ha estafado, cada familia que ha destruido. Quiero conocer todo su patrón. Janet se quedó callada un momento. Eleonora, ¿qué estás planeando? Justicia, dije simplemente, y quizás un poquito de venganza. La investigación que Janet me entregó fue aterradora. Derek había atacado a 17 familias en la última década, robando un estimado de $12 millones en total. Sus víctimas iban desde una mujer de 90 años en Florida que perdió todos sus ahorros de vida, hasta un hombre de 65 en Texas, cuya hija ayudó a Derek a vaciar sus cuentas de retiro. 2 de sus víctimas habían muerto durante las batallas legales para recuperar su dinero. Pero lo que Derek no sabía era que yo no era una anciana aislada sin nadie que la protegiera. Yo tenía a Janet. Tenía $30 millones. Y tenía algo que las víctimas anteriores de Derek no habían tenido. Advertencia anticipada. Pasé el siguiente mes armando mi propia trampa. Abrí cuentas nuevas en 3 bancos distintos, transfiriendo la mayor parte de mi dinero a fideicomisos que Madison y Derek no podían tocar, ni siquiera con poder notarial. Contraté a un segundo investigador privado para seguir a Derek y documentar sus otras actividades. Incluso consulté con una agente del FBI que Janet conocía y que se especializaba en casos de abuso a mayores. Todo iba perfectamente, hasta la mañana en que cometí un error simple que casi me cuesta todo. Olvidé esconder mi segundo teléfono cuando Madison llegó sin avisar. Los ojos de Madison se clavaron en el teléfono grabador que estaba sobre la encimera de la cocina como un halcón que ve a su presa. Por una fracción de segundo, su sonrisa perfectamente ensayada falló, y vi algo frío y calculador cruzar su rostro, algo que me recordó incómodamente a su padre, cuando lo atrapaban en alguna de sus pocas mentiras. «Mamá», dijo despacio, tomando el teléfono. «¿Qué es esto?» Podría haberlo admitido todo en ese momento. Podría haberla confrontado con la evidencia, llamado a Janet Murphy, terminado la farsa. Pero algo terco en mi naturaleza quería ver qué tan buena mentirosa se había vuelto mi propia hija. «Ay, esa cosa vieja», dije, moviéndome por la cocina como si estuviera nerviosa. Derek sugirió que grabara mis listas del súper para no olvidar nada en la tienda. Algo sobre ejercicios de memoria para personas mayores. Observé cuidadosamente el rostro de Madison. Por un instante, el alivio brilló en sus ojos. Alivio de que su estafa tal vez aún estuviera a salvo. Luego sonrió. Esa sonrisa brillante y falsa que empezaba a reconocer como su expresión de manipular a mamá. «Qué considerado de Derek», dijo, aunque sus dedos ya estaban revisando las grabaciones recientes del teléfono. «¿Realmente le importa tu bienestar?» «Sí, le importa tanto que planea declararme mentalmente incompetente». Lo que Madison encontró en ese teléfono fueron 3 semanas de grabaciones de listas del supermercado, porque en efecto las había estado haciendo por si acaso. Lo que no encontró fue ninguna evidencia de mi verdadera investigación, porque había aprendido de Janet Murphy a nunca guardar toda la evidencia en un solo lugar. Pero su sospecha había sido despertada, y en los días siguientes noté cambios en su comportamiento. Derek empezó a aparecer en mi casa sin avisar, diciendo que solo venía a ver cómo estaba. Madison comenzó a hacer preguntas muy puntuales sobre mis rutinas diarias, mis llamadas, mis citas. Ahora me vigilaban más de cerca, buscando señales de que su presa pudiera ser más lista de lo que habían asumido. Entonces Derek sugirió el viaje a Albany. «Eleonora», dijo durante una de sus visitas, «Madison y yo hemos estado hablando y creemos que te beneficiaría una consulta con un especialista que conozco. El Dr. Patterson dirige una clínica enfocada en salud cognitiva para personas mayores. Sentí que la sangre se me helaba al recordar la conversación que había escuchado sobre el Dr. Patterson y su disposición a falsificar registros médicos. Pero mantuve una expresión agradablemente confundida. «¿Salud cognitiva?», pregunté. «¿Qué significa eso?». Madison se inclinó hacia adelante con preocupación fingida. «Mamá, hemos notado que últimamente pareces un poco olvidadiza. Pierdes cosas, repites historias. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien». Qué ironía. Venía de alguien que había olvidado mi cumpleaños 3 años seguidos hasta que su herencia estuvo en juego. «No me siento olvidadiza»,
dije con sinceridad. Esa es la cosa con los problemas de memoria, dijo Derek con compasión ensayada. La gente a menudo no se da cuenta cuando están empezando. No hay nada de qué avergonzarse. Es solo parte del envejecimiento. El Dr. Patterson puede hacer unas pruebas simples, tal vez recomendar algunos medicamentos o ejercicios para ayudar. Pruebas simples que me declararían mentalmente incompetente. ¿Quieres decir? Bueno, dije despacio, si creen que es necesario. Reservaron la cita para el jueves siguiente. Eso me dio 3 días para prepararme para lo que ahora entendía era su primer intento serio de tomar control legal sobre mi vida y mis finanzas. Llamé inmediatamente a Janet Murphy. Eleonora, no puedes ir a esa cita, dijo con firmeza. Si este Dr. Patterson es corrupto, podría crear registros médicos casi imposibles de impugnar legalmente. ¿Y si grabo toda la consulta? Las grabaciones de audio no son admisibles en corte si la otra parte no consiente. Y aunque lo fueran, probar mala praxis médica es increíblemente difícil. Me quedé en mi estudio mirando las fotos familiares en la repisa. Madison de niña, con dientes separados y sonriendo. Madison graduándose de preparatoria como la mejor alumna. Madison en su boda, hermosa y llena de esperanza, antes de que su vida tomara los caminos equivocados que la llevaron a este momento. Cuando mi hija brillante y exitosa se convirtió en alguien capaz de destruir a su propia madre por dinero. Janet, dije al fin, ¿qué harías tú si esta fuera tu hija? Se quedó callada un largo momento. Probablemente haría exactamente lo que tú estás pensando hacer. Pero, Eleonora, los riesgos. El riesgo es que tengan éxito y pase los años que me queden en alguna institución mientras se roban todo lo que Francisco trabajó para construir. Eso no es aceptable. Esa noche tomé la decisión que casi me mata. Iba a dejar que me llevaran con el Dr. Patterson, pero iba a estar preparada para lo que fuera que tuvieran planeado. Contacté a la agente del FBI que Janet me había recomendado, una mujer llamada Sarah Kellerman, especializada en casos de fraude a mayores. Aceptó monitorear la situación e intervenir si era necesario. También hice algo que más tarde resultaría crucial. Grabé un video declarando todo lo que había descubierto sobre el plan de Madison y Derek, incluyendo la evidencia que Janet había reunido. Lo subí a una cuenta segura en la nube y le di instrucciones a Janet de liberarlo si algo me pasaba. Lo que no anticipé fue hasta dónde estaba dispuesto a llegar Derek cuando se dio cuenta de que sus métodos habituales no estaban funcionando. La mañana de la cita, Madison llegó temprano para llevarme a Albany. Se veía nerviosa, hablando más de lo usual sobre cosas sin importancia. Derek nos encontró en la clínica y ahí supe que algo estaba muy mal. El Dr. Patterson no solo era corrupto, estaba aterrado. Lo vi en cómo le temblaban las manos, en cómo evitaba el contacto visual, en cómo miraba a Derek como esperando permiso para respirar. «Señora Whitman», dijo, «gracias por venir hoy. Entiendo que ha estado experimentando algunas dificultades de memoria». «No es cierto», respondí claramente. «Mi hija y su novio parecen pensar que sí, pero yo me siento bastante lúcida». Derek y Madison intercambiaron una mirada. Luego Derek sonrió. «Eleonora, esto es exactamente de lo que hablábamos. ¿No recuerdas nuestra conversación de ayer sobre tu confusión con las listas del supermercado?» Excepto que nunca habíamos tenido esa conversación. Estaba mintiendo, creando una narrativa en el momento para beneficio del Dr. Patterson. Ahí entendí que no solo planeaban declararme incompetente, planeaban hacerlo ese mismo día en esa habitación, cooperara yo o no. La supuesta evaluación cognitiva del Dr. Patterson era tan legítima como las credenciales financieras de Derek. Pasó 45 minutos haciéndome preguntas diseñadas para hacerme sonar confundida, interrumpiendo mis respuestas coherentes y tomando notas que estaba segura no se parecían en nada a lo que yo realmente decía. «Señora Whitman, ¿puede decirme en qué año estamos?» 2023. Garabateó algo y frunció el ceño. «¿Y quién es el presidente actual?» Joe Biden. Más garabatos, más ceño fruncido. Vi a Derek y Madison sentados en la esquina, los dos tratando de verse preocupados mientras apenas ocultaban su satisfacción. «Ahora, señora Whitman», continuó el Dr. Patterson,
Su hija me dice que ha tenido problemas manejando sus finanzas, olvidando pagar cuentas, haciendo compras inusuales. No había olvidado un pago en 30 años, y mi compra más inusual recientemente había sido un nuevo comedero para pájaros para el jardín trasero. No he tenido dificultades financieras, dije claramente. Derek interrumpió. Eleonora, recuerda la semana pasada cuando no podías encontrar tu chequera. Estabas muy alterada. Eso era noticia para mí, ya que no había visto a Derek la semana anterior, y mi chequera estaba en ese momento en mi bolso. El doctor Patterson asintió sabiamente. Lagunas de memoria como esas son muy comunes en etapas tempranas de demencia. Entonces entendí toda la magnitud de su plan. No solo iban a declararme incompetente basándose en un examen falso, estaban creando una historia médica ficticia de deterioro cognitivo, completa con incidentes que nunca habían ocurrido y síntomas que nunca había mostrado. Doctor, dije con cuidado, me gustaría ver las notas que está tomando. Su pluma se detuvo. No es necesario, señora Whitman. Son solo observaciones preliminares. Tengo derecho a ver mis propios registros médicos. Derek se levantó con suavidad. Eleonora, no hagamos esto difícil. El doctor Patterson está tratando de ayudar. Algo en su tono me recorrió un escalofrío por la espalda. Este ya no era el manipulador encantador. Este era alguien que había dejado de fingir y estaba listo para usar la fuerza si era necesario. Quiero irme ahora, dije, alcanzando mi bolso. La mano de Madison aterrizó en mi hombro, presionando con suficiente fuerza para mantenerme sentada. Mamá, por favor, te estás alterando. Eso es parte del problema que intentamos resolver. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi a una desconocida. La Madison que yo había criado nunca me habría sujetado físicamente contra mi voluntad. Esta mujer que llevaba su rostro era alguien que no reconocía. Suéltame, dije en voz baja. Señora Whitman, dijo el doctor Patterson, voy a recomendar que sea admitida para observación, solo unos días para hacer pruebas más completas. Observación. En una institución donde Derek podría controlar quién me veía, a quién podía llamar, qué me pasaba. Entonces jugué la última carta que me quedaba. Doctor, antes de que tome cualquier decisión sobre mi capacidad mental, creo que debería saber que toda esta conversación está siendo grabada. La habitación quedó en silencio absoluto. La máscara encantadora de Derek se cayó por completo, revelando algo feo debajo. Eleonora, ¿de qué estás hablando?, preguntó Madison, pero su voz temblaba. Janet Murphy, mi investigadora privada, está escuchando todo a través de mi audífono, que ha sido mejorado con tecnología de vigilancia muy sofisticada. Era una mentira completa. Mi oído estaba perfecto y no tenía audífono, pero ellos no lo sabían. También ha estado investigando el historial criminal de Derek y documentando su plan de robarme el dinero. El rostro de Derek se puso blanco. El doctor Patterson parecía a punto de vomitar. Además, continué, disfrutando más de lo que probablemente debería, la agente del FBI, Sarah Kellerman, está al tanto de esta reunión y estará muy interesada en saber sobre su licencia médica, Dr. Patterson, y su aparente disposición a falsificar evaluaciones de competencia por dinero. Madison soltó mi hombro como si la hubiera quemado. Mamá, estás siendo paranoica. Nadie está tratando de hacerte daño. Madison, cariño, dije, tengo fotos tuyas y de Derek juntos 2 meses antes de que dijeras que lo conociste. Tengo registros financieros de ti pagando su renta. Tengo grabaciones de ustedes discutiendo cómo manipularme. Y tengo un informe detallado sobre las 17 víctimas anteriores de Derek. Derek ya retrocedía hacia la puerta, su compostura completamente destrozada. El doctor Patterson revolvía frenéticamente sus papeles como si pudiera hacerlos desaparecer con pura fuerza de voluntad. La única pregunta ahora, dije, poniéndome de pie y alisando mi abrigo, es si van a admitir lo que han estado planeando o si voy a dejar que el FBI lo resuelva por ustedes. Entonces Derek tomó la decisión que lo cambió todo. En lugar de huir, en lugar de intentar salir hablando, en lugar de cualquier respuesta racional ante ser descubierto, agarró el pesado pisapapeles de cristal del escritorio del Dr. Patterson y lo lanzó contra mi cabeza. Lo vi venir e intenté esquivarlo, pero los reflejos de 72 años no son los de antes. El pisapapeles me alcanzó en la sien y el mundo explotó en estrellas, dolor y oscuridad.
Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue a Madison gritando, no de horror por lo que Derek había hecho, sino de furia porque su plan se estaba desmoronando. Cuando desperté 3 días después en el centro médico de Albany, una enfermera me dijo que había sufrido una lesión cerebral traumática severa. Su hija ha estado muy preocupada por su condición, dijo. Ha hecho muchas preguntas sobre su pronóstico y si es probable que se recupere por completo. Lo que la enfermera no sabía era que Madison no hacía esas preguntas por preocupación por mi bienestar. Las hacía porque necesitaba saber si recordaría lo que había pasado en la oficina del Dr. Patterson. La lesión cerebral fue peor de lo que inicialmente entendí. 3 días de recuerdos perdidos, otros 2 días de confusión y mareos, y periodos en los que no podía recordar palabras simples ni reconocer rostros. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, tuve miedo genuino de que Derek hubiera logrado dañar mi mente permanentemente. Pero el cerebro humano es más resistente de lo que la gente cree, y yo también. Para el final de mi primera semana en el hospital, mi memoria regresaba en pedazos. Recordé a Derek lanzando el pisapapeles. Recordé la reacción de Madison. Y recordé algo más. El sonido de un dispositivo grabando todo lo que pasó justo antes del ataque de Derek. Porque en realidad había habido un dispositivo de grabación en esa habitación, solo que no donde yo había dicho. Janet Murphy me había dado un pequeño grabador digital escondido en lo que parecía un bolígrafo normal. Lo había llevado a todas las reuniones con Madison y Derek durante semanas y había estado encendido durante todo el encuentro con el Dr. Patterson. La grabación que podía probar intento de asesinato, fraude médico y conspiración para cometer abuso a mayores estaba en mi bolso, que el hospital había guardado en un locker de seguridad. Si Madison y Derek se enteraban de que la evidencia existía, encontrarían la forma de hacerla desaparecer. Si no sabían que existía, podía usarla para destruirlos a ambos. Pero primero tenía que sobrevivir a lo que fuera que planearan después. Madison visitaba todos los días, interpretando el papel de hija devota con una actuación digna de un Oscar. Traía flores, me tomaba de la mano, hablaba en voz baja con los médicos sobre mi trágico accidente. Derek, sabiamente, se había hecho invisible, pero sabía que no estaba lejos. «Mamá, lo siento tanto por lo que pasó», dijo durante una visita, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente cronometradas. «El Dr. Patterson dijo que te pusiste muy agitada durante la consulta y te golpeaste la cabeza con su escritorio cuando te desmayaste. Está destrozado porque su consultorio no estaba mejor equipado para manejar emergencias médicas». Esa era la historia oficial. Ni mención de Derek, ni mención del pisapapeles, solo una vieja confundida que se lastimó durante un episodio médico. «No recuerdo haberme caído», dije con cuidado, probando cuánto de la verdad podía revelar. El agarre de Madison en mi mano se apretó ligeramente. «El doctor dijo que la pérdida de memoria es común con este tipo de lesión. Puede que nunca recuerdes lo que pasó justo antes de la caída». Qué conveniente para ellos. «Madison», dije despacio, «¿dónde está Derek? Me gustaría agradecerle por haberme llevado tan rápido al hospital». Por una fracción de segundo su máscara falló. «Derek tuvo que regresar a la ciudad por trabajo», dijo, «pero te manda saludos y espera que te recuperes pronto». Estaba huyendo. La pregunta era si Madison era lo suficientemente inteligente como para huir con él, o si iba a quedarse e intentar salvar su plan. Durante los siguientes días observé a Madison con atención, buscando señales de lo que planeaba hacer después. Estaba nerviosa, revisando constantemente su teléfono, saltando cada vez que entraba un doctor o una enfermera. También hacía muchas preguntas sobre mi atención médica, mi cobertura de seguro y mis opciones de tratamiento. Entonces escuché la conversación que me dijo todo lo que necesitaba saber. Madison estaba en el pasillo hablando por teléfono, pensando que yo dormía. Las puertas de las habitaciones del hospital no son a prueba de sonido, y su voz llegaba clara. «No, Derek, no me voy. Esto todavía se puede salvar. No recuerdan nada de la oficina. Los doctores confirmaron la pérdida de memoria». Sé que es arriesgado, pero 30 millones valen el riesgo. Seguimos con el plan original. Ahora tiene trauma cerebral documentado, lo que en realidad hace más fuerte la reclamación de incompetencia. No, idiota, no puedes simplemente desaparecer.
Si huyes ahora, se ve sospechoso. Tenemos que seguir hasta el final. Mi propia hija planeaba usar mi lesión cerebral, la lesión cerebral que su novio había causado, para declararme legalmente incompetente y así poder robar mi herencia. Había oído hablar del mal en términos abstractos, lo había leído en periódicos, lo había visto en películas, pero nunca había experimentado el horror particular de darme cuenta de que alguien que amas ve tu sufrimiento como una oportunidad. Esa noche tomé una decisión que requirió cada gramo de fuerza que me quedaba. Iba a dejar que Madison pensara que su plan estaba funcionando, mientras secretamente armaba un caso que no solo la enviaría a prisión, sino que aseguraría que enfrentara las consecuencias más duras posibles por lo que había hecho. A la mañana siguiente llamé a Janet Murphy desde el teléfono del hospital, asegurándome de que Madison no estuviera en la habitación. «Eleonora, gracias a Dios», dijo Janet, «he estado intentando contactarte por días. El hospital no me daba información porque no soy familia». «Janet, necesito que escuches con atención. Tengo evidencia de lo que Derek y Madison hicieron, pero voy a necesitar tu ayuda para usarla correctamente». «¿Qué tipo de evidencia?» «Grabación de audio de todo el encuentro, incluyendo a Derek agrediéndome y a Madison ayudando a encubrirlo». Janet se quedó callada un momento. «Eleonora, ¿por qué no se lo has dado ya a la policía?» «Porque quiero asegurarme de que Derek no tenga tiempo de huir del estado, y quiero atrapar a Madison en el acto de intentar explotar mi lesión cerebral. Quiero que ambos enfrenten las consecuencias máximas posibles por lo que hicieron. Eso es peligroso. Si Madison se da cuenta de que recuerdas más de lo que dejas ver, entonces supongo que tendré que ser mejor actriz que ella». Lo que no le dije a Janet fue que ya había puesto en marcha otro plan. El bolígrafo grabador no era la única evidencia que había reunido en los últimos meses. Tenía registros financieros, fotografías, llamadas grabadas y documentación detallada del historial criminal de Derek. Pero lo más importante, había cambiado mi testamento 3 semanas antes de que Derek me atacara. Madison estaba a punto de descubrir que su herencia había desaparecido, no por sus crímenes, sino porque yo había donado silenciosamente todo a una fundación que ayudaba a víctimas de abuso financiero de la tercera edad. Cada peso que ella creía que iba a robar ya había sido entregado para ayudar a personas exactamente como yo. La única pregunta ahora era si podía sobrevivir lo suficiente para ver la expresión en su rostro cuando lo descubriera. Porque Madison tenía una carta más que jugar, y era la más peligrosa de todas. 3 días después, trajo el informe del Dr. Patterson al hospital, junto con una petición legal para declararme mentalmente incompetente. Pero no tenía idea de que yo había sido dada de alta 6 horas antes y me había llevado el dispositivo grabador conmigo. Pasé mi primera noche de libertad en una habitación de hotel en el centro de Albany, rodeada de copias de evidencia que destruirían las vidas de Madison y Derek. Janet Murphy había hecho un trabajo excepcional. Registros financieros, fotos de vigilancia, verificaciones de antecedentes penales y, lo más importante, esa grabación del bolígrafo de Derek atacándome mientras Madison observaba. Pero la verdadera sorpresa me esperaba en mi bandeja de entrada de correo. El Dr. Patterson había decidido que el naranja de prisión no era su color. Me había enviado una confesión detallada admitiendo su papel en el esquema de Derek, completa con documentación de la evaluación médica falsificada y una lista de otros pacientes mayores a los que había ayudado a Derek a victimizar a lo largo de los años. Aparentemente, el miedo a la persecución federal hace que la gente sea notablemente honesta. Me senté en la cama del hotel leyendo su confesión, y casi me reí de la ironía. Madison pensaba que era tan astuta al aliarse con un estafador profesional. No tenía idea de que los delincuentes profesionales siempre tienen planes de respaldo. Y esos planes de respaldo suelen incluir traicionar a sus socios en el momento en que las cosas salen mal. Derek no había huido del estado. Estaba sentado en la cárcel del condado de Albany, arrestado 6 horas después de atacarme, por cargos de agresión, abuso a mayores y conspiración para cometer fraude. El Dr. Patterson lo había entregado inmediatamente cuando el FBI apareció en su clínica. Madison todavía no sabía nada de esto. Pensaba que Derek se estaba escondiendo en algún lugar mientras ella manejaba sola la situación de Eleonora. Estaba a punto de llevarse una sorpresa muy desagradable. Mi teléfono sonó exactamente a las 8:02 de la mañana. El nombre de Madison apareció en la pantalla, justo a tiempo. «Mamá», su voz estaba frenética. «Mamá, ¿dónde estás?
El hospital dijo que te dieron de alta, pero eso es imposible. Tienes una lesión cerebral traumática, no puedes simplemente irte. Hola, Madison, dije con calma. Me siento mucho mejor, gracias por preguntar. Pero mamá, necesitas supervisión médica. El doctor dijo que podrías tener problemas de memoria, confusión, dificultad para tomar decisiones. Qué conveniente habría sido eso para su petición de incompetencia. Mi memoria está perfectamente bien, querida. De hecho, está notablemente clara. Recuerdo todo lo que pasó en la oficina del Dr. Patterson. El silencio al otro lado duró tanto que me pregunté si la llamada se había caído. «¿Mamá?», dijo Madison al fin, con la voz cuidadosamente controlada. «Estás confundida. Te caíste y te golpeaste la cabeza durante una consulta médica. Derek ni siquiera estaba ahí». «Madison, cariño, Derek está en la cárcel. El Dr. Patterson confesó todo». Y tengo una grabación de Derek atacándome mientras tú te quedaste mirando y dejaste que pasara. Otro silencio. Luego la voz de Madison regresó, pero ahora sonaba diferente. Fría, calculadora, desesperada. Nadie va a creer eso. Tienes una lesión cerebral documentada. Cualquier abogado dirá que tu memoria es poco confiable, que estás confundida y paranoica. Tienes razón, dije amablemente. Por eso también tengo registros financieros de ti pagando la renta de Derek antes de que supuestamente lo conocieras. Registros telefónicos que prueban que llevaban meses en contacto. Fotos de vigilancia de ustedes juntos planeando todo este esquema. Y documentación de las 17 víctimas anteriores de Derek. Madison empezó, y luego se detuvo. ¿Ilegal?, dije. Sí, es altamente ilegal. Al FBI le interesan mucho 2 casos de abuso a mayores, especialmente los que involucran conspiración criminal organizada. Podía oír su respiración, probablemente intentando calcular su siguiente movimiento. «Mamá, por favor, reunámonos en algún lugar y hablemos de esto. Ha habido un terrible malentendido». «Ah, ¿un malentendido? Está bien, tú malentendiste con quién te estabas metiendo». Colgué y llamé inmediatamente a la agente Sarah Kellerman. «Eleonora, ¿estás a salvo?», preguntó en cuanto contestó. «Por ahora, pero Madison se está desesperando, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Hemos estado monitoreando sus llamadas desde el arresto de Derek. Ha hecho 3 llamadas a abogados penalistas y 2 llamadas a alguien llamado Vicente Morrison». «¿Quién es Vicente Morrison?». «El hermano de Derek, también delincuente convicto, también especializado en delitos financieros». «Eleonora, creemos que Madison podría estar planeando algo drástico». Esa tarde tuve la respuesta de cuán drástica estaba dispuesta a ser Madison. Apareció en mi hotel con 2 hombres que no reconocí. La recepción llamó a mi habitación para anunciar visitas, y desde mi ventana vi a Madison caminar de un lado a otro en el estacionamiento, gesticulando con rabia hacia sus acompañantes. Uno de los hombres era obviamente Vicente Morrison. Tenía la complexión de Derek y los mismos ojos fríos. El otro era más joven, probablemente músculo contratado. Janet Murphy me había advertido que esto podría pasar. Cuando los esquemas criminales sofisticados se derrumban, los delincuentes a menudo recurren a métodos más directos. Llamé inmediatamente al agente Kellerman. «Están aquí», dije. «Madison y 2 hombres, probablemente planeando obligarme a retractarme de mi declaración o firmar poder notarial. Estamos a 10 minutos. ¿Puedes llegar a un área pública? El lobby del hotel está lleno de gente. Voy para allá ahora». Lo que pasó después demostró hasta dónde había caído Madison de la hija que yo creía conocer. En lugar de confrontarme en el lobby como criminales racionales, entraron a la fuerza a mi habitación del hotel mientras yo estaba abajo. Cuando regresé con la agente Kellerman y 2 oficiales de policía de Albany, los encontraron revolviendo mis cosas buscando la evidencia que pensaban que escondía. Vicente Morrison sostenía mi laptop, intentando acceder a mis archivos. Madison revisaba mi bolso. El hombre más joven buscaba en el baño. «Policía», gritó la agente Kellerman. Manos donde pueda verlas. La cara de Madison cuando me vio parada detrás de la agente del FBI fue algo que nunca olvidaré. Pura rabia mezclada con incredulidad, como si no pudiera comprender que su madre anciana la había superado tan completamente. «Mamá», dijo con la voz temblando de furia, «estás cometiendo un error enorme. La familia protege a la familia». «Tienes toda la razón», respondí.
La familia protege a la familia. Por eso me estoy protegiendo de ti. Vicente Morrison intentó correr y dio exactamente 3 pasos antes de que uno de los oficiales lo derribara. El hombre más joven se rindió inmediatamente, probablemente calculando que cooperar podría reducir su sentencia. Madison solo se quedó ahí, mirándome con un odio tan puro que casi era impresionante. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. «Vas a morir sola y olvidada, y a nadie le va a importar». Vi a mi única hija ser llevada bajo custodia por conspiración, allanamiento e intento de abuso a mayores, y sentí algo que no esperaba: alivio. Por primera vez en meses, por fin estaba a salvo de la persona que supuestamente debía amarme más. El tribunal del condado de Albany estaba sorprendentemente concurrido para un martes por la mañana. Me senté en la sala de espera de testigos, revisando mis notas de testimonio, mientras escuchaba a Janet Murphy explicarme qué pasaría durante la lectura de cargos de Madison y Derek. «El fiscal está seguro de los cargos», dijo Janet. «Con la confesión del Dr. Patterson, la grabación de audio y toda la evidencia financiera, este es de los casos más sólidos que puedes tener». Y Vicente Morrison y su amigo. Vicente enfrenta cargos federales por el esquema de fraude interestatal. Su amigo resultó ser un reincidente llamado Marcos Webb, que ya está negociando un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra los demás. Miré por la ventana a la multitud de reporteros reunida afuera. La noticia se había filtrado y al parecer la historia de una abuela luchando contra su propia hija estaba generando interés nacional. «Señora Whitman», se acercó una joven fiscal. «Soy la subprocuradora Rachel Chen. ¿Está lista para dar su declaración?» Rachel Chen. Me pregunté si estaría emparentada con Derek. Luego me di cuenta de que probablemente estaba siendo paranoica. Chen era un apellido común y Derek Morrison ni siquiera era chino. «Estoy lista», dije, aunque no estaba segura de que fuera cierto. La sala estaba llena. Vi a Madison sentada en la mesa de la defensa con un abogado caro que aparentemente había comprado con dinero de su seguro de fraude. Se veía más pequeña, de alguna forma disminuida por el mono naranja y las esposas. Derek estaba en una mesa separada con un defensor público, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre cuán rápido se habían evaporado sus recursos una vez que su esquema colapsó. No me miraba a los ojos. Cuando llamaron mi nombre, caminé al estrado de testigos con la espalda recta y la voz firme. A los 72 años había sobrevivido a criar a una hija difícil, enterrar a un esposo amado y descubrir que mi propia familia me veía como nada más que una cuenta bancaria para saquear. No iba a dejar que un tribunal me intimidara. «Señora Whitman», empezó Ada Chen, «¿puede contarle al tribunal cómo empezó a sospechar de los acusados?» Pasé la siguiente hora exponiendo toda la historia: la cronología de la aparición de Derek en la vida de Madison, el descubrimiento del investigador privado de su historial criminal, las grabaciones de sus conversaciones sobre manipularme, la evaluación médica falsa y la agresión de Derek. El abogado de Madison intentó desacreditar mi testimonio, centrándose en mi edad y la lesión cerebral que había sufrido. «Señora Whitman, ¿no es posible que su memoria de estos eventos haya sido afectada por su reciente trauma?» «Mi memoria está bien», dije claramente, «pero incluso si no lo estuviera, tengo documentación de todo. Grabaciones de audio, registros financieros, fotografías de vigilancia, declaraciones de testigos. Mi memoria es solo una pieza de evidencia». «Pero admite que sufrió una lesión grave en la cabeza». «Sí, cuando Derek Morrison me golpeó con un pisapapeles porque los descubrí planeando robarme el dinero». El abogado hizo una mueca. Guiar a un testigo a repetir la acusación clave no era particularmente inteligente, pero Madison no había contratado precisamente a la crema innata. El defensor público de Derek era más astuto, centrándose en la idea de que Derek había sido manipulado por Madison en lugar de al revés. «Señora Whitman, ¿no es posible que mi cliente haya sido arrastrado a este esquema por la señorita Whitman en lugar de ser su arquitecto?» Miré directamente a Derek por primera vez ese día. Intentaba verse arrepentido, probablemente esperando una sentencia más ligera. «El señor Morrison tiene 17 víctimas anteriores», dije. «Esta no fue su primera vez atacando a mujeres mayores a través de sus familias. Madison fue su socia, no su víctima».
Cuando la fiscal reprodujo la grabación de audio de Derek atacándome, la sala quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar el pisapapeles golpeando mi cabeza, mi grito de dolor y la voz de Madison inmediatamente después, no preguntando si estaba herida, sino exigiendo saber si Derek me había matado. Varias personas en la galería jadearon audiblemente cuando la voz de Madison salió de los altavoces, fría y calculadora. La mataste. Porque si está muerta, necesitamos tener nuestra historia lista antes de llamar al 911. El abogado de Madison objetó la grabación, alegando que había sido obtenida ilegalmente, pero el juez dictaminó que era admisible, ya que yo había estado grabando legalmente la conversación cuando Derek me agredió. Durante un receso, salí a tomar aire y me encontré cara a cara con la única persona que no esperaba ver. Tomás, el ex esposo de Madison, estaba de pie junto a las escaleras del tribunal, viéndose más viejo y cansado de lo que recordaba. Eleonora, dijo en voz baja, me enteré de lo que pasó. Tenía que venir. Tomás, no tenías que hacerlo. Sí tenía, su voz era firme. Debí haberte advertido hace años sobre en qué se estaba convirtiendo Madison, sobre lo que le hizo a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a nuestra vida juntos. Estudié su rostro y vi algo que me había perdido durante los procedimientos de divorcio. No solo enojo por el comportamiento de Madison, sino genuina tristeza por lo que se había convertido. ¿Qué te hizo a ti, Tomás? Sonrió con amargura. Lo mismo que intentó hacerte a ti, solo que a menor escala. Gastó nuestros ahorros, llevó al límite las tarjetas de crédito, sacó préstamos contra mi negocio. Cuando lo descubrí y la confronté, alegó que yo la estaba abusando financieramente al intentar controlar su dinero. ¿Por qué no me dijiste esto durante el divorcio? Porque era tu hija y no quería lastimarte más de lo necesario. Pensé que tal vez estar lejos de mí la ayudaría a volver a ser la persona que solía ser. Nos quedamos en un silencio cómodo un momento, viendo a los reporteros entrevistar a transeúntes al azar sobre abuso a mayores y traición familiar. Tomás, dije al fin, ella no siempre fue así, ¿verdad? Sigo intentando recordar cuándo cambió, cuándo se convirtió en alguien capaz de hacer esto a su propia madre. Consideró la pregunta con cuidado. Creo que la persona en que se convirtió siempre estuvo ahí debajo. El encanto, la manipulación, el sentido de derecho. Tal vez perderte como red de seguridad lo sacó todo a la superficie. Cuando la corte se reanudó, el juez fijó una fianza de $5 millones para cada uno, Madison y Derek, asegurando prácticamente que permanecerían en custodia hasta el juicio. Mientras el alguacil los llevaba, Madison se volvió para mirarme una última vez. «Nunca te voy a perdonar por esto», dijo, su voz resonando clara en la sala silenciosa. «Lo sé», respondí, «estoy contando con eso, porque el perdón de alguien que me vio como un obstáculo para su herencia nunca fue algo que quise de todos modos». Afuera del tribunal, Ada Chen se acercó con noticias que harían la siguiente fase de esta pesadilla aún más interesante. «Señora Whitman, hemos descubierto algo más sobre Derek Morrison. Ha estado ejecutando exactamente el mismo esquema en 3 estados más, atacando a padres mayores a través de sus hijos adultos. El FBI quiere coordinar la acusación para asegurarse de que reciba la sentencia máxima posible. ¿Cuántas familias ha destruido? Todavía estamos investigando, pero los números preliminares sugieren al menos 35 víctimas en los últimos 15 años, sumando más de $60 millones en activos robados». Pensé en esas otras familias, otros padres y madres traicionados por sus propios hijos, otras personas mayores que murieron en la pobreza porque sus familias les habían robado su seguridad. ¿Qué necesitan de mí? Estaría dispuesta a testificar en el caso federal. Su evidencia y testimonio podrían ayudar a asegurar que Derek reciba cadena perpetua en lugar de 20 o 30 años. Miré de vuelta al tribunal, donde mi hija estaba detenida, esperando juicio por intentar robar mis ahorros de vida y destruir mi capacidad mental por dinero. Absolutamente, dije, hagamos que nunca tenga otra oportunidad de hacer esto a nadie más. El caso federal contra Derek Morrison estaba programado para empezar 6 semanas después de los cargos estatales, lo que me dio tiempo para prepararme para algo que había estado temiendo.
revisar el departamento de Madison para entender cuán profunda era realmente su participación. La agente Kellerman había obtenido una orden de registro y me pidió que acompañara al equipo del FBI para identificar cualquier artículo que me perteneciera o pudiera ser relevante para los delitos financieros. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. La mesa del comedor de Madison había sido convertida en un centro de comando para atacar a víctimas mayores. Gráficos mostrando el patrimonio neto de varias familias, perfiles detallados de posibles objetivos y fotografías de Derek con diferentes mujeres, todas aparentemente en sus 40 y 50, todas recientemente divorciadas de hombres ricos o que habían perdido esposos ricos. Eleonora, dijo la agente Kellerman, señalando un pizarrón cubierto de notas. Mira esto. El pizarrón contenía una cronología de su operación contra mí, pero se remontaba más atrás de lo que había imaginado. Habían estado planeando esto durante más de un año, desde antes de que el divorcio de Madison de Tomás siquiera se finalizara. Fase 1. Leía en voz alta. Establecer necesidad financiera mediante divorcio. Fase 2. Acercarse al objetivo. Reconstruir relación. Fase 3. Introducir pareja romántica con experiencia financiera. Fase 4. Obtener acceso a información financiera. Fase 5. Obtener poder notarial mediante intervención médica si es necesario. Intervención médica si es necesario. Habían planeado declararme incompetente desde el principio. Hay más, dijo la agente Kellerman, abriendo una carpeta marcada Planes de contingencia. Los planes de contingencia eran instrucciones detalladas para qué hacer si yo me volvía sospechosa, si contrataba a un abogado, si involucraba a la policía, o si simplemente me negaba a cooperar. Iban desde robo de identidad y falsificación hasta opciones más serias que me helaron la sangre. Plan C, leí, accidente escenificado mientras el objetivo esté solo. Plan D, emergencia médica que requiera transferencia inmediata de poder notarial. Habían estado preparados para matarme si no cooperaba con ser robada. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en el closet del dormitorio de Madison, una caja que contenía cartas y fotografías de las víctimas anteriores de Derek, hombres y mujeres mayores que habían muerto en la pobreza, familias destruidas por sus esquemas. Hijos que habían perdido su herencia porque sus padres habían caído en las manipulaciones de Derek. Madison las había guardado como trofeos. Una carta en particular me llamó la atención. Era de una mujer llamada Dorothea Chen, en California, cuya hija había ayudado a Derek a robar todos sus ahorros de retiro. A quien encuentre esto, comenzaba la carta. Estoy escribiendo para advertirles sobre un hombre llamado Derek Morrison y las mujeres que lo ayudan a atacar a padres mayores. Mi hija Jessica me dijo que Derek era un asesor financiero que podía ayudarme a invertir el dinero del seguro de vida de mi esposo. En cambio, me robaron todo lo que tenía. Morí sola en un asilo de caridad mientras Jessica y Derek gastaban mi dinero en autos de lujo y vacaciones en Europa. Por favor, no dejen que esto les pase a ustedes. Dorothea Chen había muerto hacía 3 años, según el certificado de defunción, que también estaba en la caja de Madison. Su hija Jessica había usado el esquema de Derek para robar $4 millones, y Madison había guardado la última carta de Dorothea como recuerdo. Esa noche me senté en mi habitación de hotel leyendo más cartas de las víctimas de Derek, y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba a usar mi herencia para ayudarlas. No a las familias que habían sido cómplices de los robos, como Madison, sino a las víctimas mayores que habían muerto en la pobreza, y a los miembros inocentes de la familia que habían perdido su herencia porque un pariente había decidido aliarse con un criminal. El nieto de Dorothea Chen le había escrito al FBI explicando que el robo de su abuela había arruinado sus planes universitarios y había forzado a su familia a dificultades financieras. Había otros como él, hijos y nietos que habían sido victimizados 2 veces, primero por el esquema de Derek y luego por la participación de sus propios familiares. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Quiero establecer una fundación, le dije a Margarita Chen, quien, había confirmado, no tenía parentesco con Derek ni con Dorothea Chen, para ayudar a familias a recuperarse del abuso financiero a mayores. Eleonora, es una idea maravillosa, pero ¿estás segura de que es el momento adecuado? Todavía estás lidiando con el caso penal.
Este es exactamente el momento adecuado. Madison piensa que va a heredar mi dinero cuando todo esto termine. Quiero que se entere en su sentencia de que cada peso que intentó robar ya se fue. El papeleo de la fundación tomó 3 semanas para completarse. Doné $28 millones, casi todo lo que Francisco me había dejado, para crear un fondo que ayudara a víctimas de abuso financiero de la tercera edad y a sus familias a recuperar activos robados, pagar representación legal y acceder a servicios de consejería. Me quedé con lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, más $1 millón para un propósito muy especial que Madison descubriría en el peor momento posible. El juicio federal comenzó un martes de octubre. Derek enfrentaba cargos relacionados con 38 casos separados de abuso financiero a mayores en 6 estados. La Fiscalía había construido un caso abrumador con testimonios de víctimas, registros financieros y conversaciones grabadas que pintaban el retrato de un delincuente de carrera que había construido toda su vida alrededor de destruir la seguridad de personas mayores. Testifiqué durante 3 horas, guiando al jurado a través del esquema de Derek, el papel de Madison como su cómplice, y la forma sistemática en que habían planeado robar mi herencia y destruir mi capacidad mental. El abogado de Derek intentó la misma estrategia que el abogado de Madison había usado, alegando que Derek se había reformado, que había sido influenciado por socios criminales, que su difícil infancia explicaba su comportamiento. La fiscal federal, una mujer llamada Lisa Rodríguez, destruyó esos argumentos con precisión quirúrgica. Señor Morrison, dijo durante el contrainterrogatorio, ha tenido 38 víctimas mayores en 15 años. ¿Puede explicar cómo su difícil infancia obligó a la hija de la señora Eleonora Whitman a ayudarlo a planear la explotación financiera de su madre? La respuesta de Derek apenas se oyó. No lo hizo. ¿Puede explicar cómo su difícil infancia lo obligó a atacar a la señora Whitman con un pisapapeles cuando ella descubrió sus crímenes? No lo hizo. ¿Puede explicar cómo su difícil infancia lo obligó a guardar cartas de víctimas que murieron en la pobreza como recuerdos de sus robos exitosos? El abogado de Derek objetó, pero el daño ya estaba hecho. El jurado ya había visto la caja de cartas, ya había escuchado las grabaciones, ya había aprendido sobre la destrucción sistemática que Derek había traído a docenas de familias. Cuando llegó el veredicto, culpable en todos los cargos, sentí algo que no esperaba. No satisfacción ni venganza, sino tristeza por todo el tiempo y la energía que se habían desperdiciado en los crímenes de este hombre. Derek Morrison fue sentenciado a cadena perpetua en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en custodia, lo que significaba que nunca volvería a lastimar a otra familia. El juicio estatal de Madison estaba programado para el mes siguiente, y sería mucho más personal, porque Madison no era solo una criminal. Era mi hija, y a pesar de todo lo que había hecho, verla enfrentar las consecuencias de sus elecciones iba a ser la parte más difícil de toda esta pesadilla, pero también iba a ser la más importante. La noche antes del juicio de Madison hice algo que no había hecho en meses. Miré álbumes de fotos antiguas, intentando encontrar el momento exacto en que mi hija se transformó de la persona que creía conocer, en alguien capaz de planear la destrucción de su propia madre por dinero. Madison, a los 5 años, con dientes separados y sonriendo, sosteniendo la cinta de primer lugar de su feria de ciencias escolar. Madison, a los 16, la mejor alumna de su preparatoria, llena de promesas y ambición. Madison, a los 25, caminando hacia el altar para casarse con Tomás, hermosa y llena de esperanza por su futuro juntos. ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de guardar cartas de víctimas mayores como trofeos? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi viaje por la memoria. El identificador mostraba un número que no reconocía. Señora Whitman, soy la doctora Patricia Morales de la cárcel del condado de Albany. Soy la evaluadora psicológica asignada al caso de su hija. ¿Madison está bien? Físicamente sí. Mentalmente, por eso la estoy llamando. Madison ha solicitado hablar con usted antes de su juicio mañana. Dice que tiene información sobre la operación de Derek que podría ayudar a otras víctimas. Casi me reí.
Incluso enfrentando tiempo en prisión, Madison todavía intentaba manipular a la gente. Doctora Morales, ¿cuál es su opinión profesional sobre la solicitud de mi hija? Honestamente, creo que está desesperada y buscando cualquier forma de reducir su sentencia. Pero, señora Whitman, hay algo más. Durante nuestras sesiones de evaluación, Madison no ha mostrado remordimiento genuino por lo que le hizo a usted, ninguna empatía por cómo sus acciones la afectaron. Sigue creyendo que su dinero debería haber sido suyo por derecho y que usted fue egoísta al no dárselo voluntariamente. Entiendo. Lo más preocupante es que ha estado haciendo preguntas detalladas sobre su situación actual de vivienda, sus arreglos de seguridad, sus rutinas diarias. Preguntas que no tienen nada que ver con su caso legal. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Está diciendo que podría seguir planeando algo? Estoy diciendo que Madison sigue viendo a usted como un obstáculo para lo que quiere, no como su víctima. Si tiene cualquier oportunidad de contactarla o influir en su vida, creo que la tomará. A la mañana siguiente, me senté en la sala viendo comenzar el juicio de mi hija, sabiendo que la mujer en la mesa de la defensa no era solo una criminal, sino alguien que aún podría intentar lastimarme si se le presentaba la oportunidad. Madison había contratado a un nuevo abogado, aparentemente con dinero de una fuente que la fiscalía aún investigaba. Su nueva estrategia era simple: culpar a Derek de todo, mientras se presentaba como otra víctima de su manipulación. Damas y caballeros del jurado, comenzó su abogado, mi cliente no es una mente criminal maestra, es una mujer vulnerable que fue explotada por un estafador profesional que la identificó como alguien que podía darle acceso a su madre mayor y la manipuló sistemáticamente para participar en un esquema que nunca entendió completamente. Era una buena estrategia y podría haber funcionado si la fiscalía no tuviera grabaciones de la voz de Madison, dejando claro que entendía exactamente lo que planeaban. Cuando Ada Chen reprodujo la grabación de Madison discutiendo la disposición del Dr. Patterson a falsificar registros médicos, la narrativa de víctima de la defensa se derrumbó. Entonces, si la vieja pelea contra la declaración de incompetencia, la voz de Madison resonó en la sala. El Dr. Patterson puede alegar que su resistencia prueba que está paranoica y delirante. Exacto, respondió la voz de Derek. Cuanto más proteste, más loca se ve. La risa de Madison se escuchó claramente en la grabación. Perfecto. Mamá siempre ha sido terca. Definitivamente va a protestar, lo que solo hará que la evaluación de Patterson sea más convincente. Las caras del jurado mostraron exactamente lo que pensaban de una hija que encontraba útil la terquedad de su madre para robar su herencia. Pero la evidencia más dañina vino de una fuente inesperada. Marcos Webb, el hombre que había estado con Madison y Vicente Morrison cuando entraron a mi habitación de hotel. Marcos había negociado un acuerdo de culpabilidad a cambio de cooperación completa, y su testimonio reveló detalles sobre la participación de Madison que ni yo sabía. Madison Whitman me contrató para seguir a su madre, testificó Marcos. Quería saber las rutinas diarias de la señora Whitman, a dónde iba, con quién hablaba, cuándo estaba sola. Me pagó $3,000 por 2 semanas de vigilancia. ¿Cuál era el propósito de esa vigilancia?, preguntó Ada Chen. Madison dijo que podrían necesitar neutralizar a su madre si se volvía demasiado sospechosa sobre su planeación financiera. La palabra neutralizar quedó flotando en el aire como una amenaza de muerte. ¿Explicó Madison qué significaba neutralizar? Dijo que podía significar desde robo de identidad para hacerla parecer incompetente hasta escenificar un accidente que la matara o la dejara en coma, donde Madison pudiera controlar sus decisiones médicas. Apreté los brazos de mi silla, entendiendo cuán cerca había estado de algo mucho peor que robo financiero. Madison no solo había planeado robarme el dinero, había planeado eliminarme por completo si me ponía en su camino. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Madison intentó desacreditar a Marcos como un delincuente de carrera cuya palabra no podía confiarse. Señor Webb ha sido condenado por agresión, robo y fraude. ¿Por qué debería el jurado creerle algo? Marcos miró directamente a Madison antes de responder. Porque puedo ser un delincuente, pero nunca he planeado lastimar a mi propia madre por dinero.
hasta yo tengo límites. Cuando Madison tomó el estrado en su propia defensa, vi una actuación que habría sido impresionante si no hubiera sido tan perturbadora. Lloró en todos los momentos correctos, expresó arrepentimiento por haber permitido que Derek influyera en su juicio. Alegó que el miedo a la violencia de Derek la había impedido protegerme cuando me atacó. Estaba aterrorizada, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Derek me había amenazado con hacerme daño si no cooperaba. Cuando golpeó a mi madre, estaba demasiado conmocionada y asustada para reaccionar. He lamentado ese momento todos los días desde entonces. Era una actuación magistral, y por un momento casi le creí yo misma. Entonces Ada Chen comenzó su contrainterrogatorio. Señorita Whitman, testificó que le tenía miedo a Derek Morrison, ¿es correcto? Sí, absolutamente. Sin embargo, los registros telefónicos muestran que después de que Derek atacara a su madre y ella fuera llevada al hospital en estado crítico, usted lo llamó 17 veces esa primera noche. ¿Esas llamadas fueron para expresar su horror por su violencia? Madison dudó. Yo estaba confundida y alterada. En realidad, tenemos transcripciones de esas llamadas obtenidas mediante una intervención federal. ¿Le gustaría que se las lea al jurado? El abogado de Madison objetó, pero el juez permitió las transcripciones como evidencia. Esto es lo que le dijo a Derek Morrison mientras su madre luchaba por su vida en la UCI, leyó Ada Chen. Tenemos que mantener la historia de que se cayó durante un episodio médico. Si muere, estamos libres. Si despierta con problemas de memoria, aún podemos conseguir la declaración de incompetencia. De cualquier forma, podemos hacer que funcione. Fin de la cita. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Eso suena como las palabras de una mujer horrorizada por la violencia contra su madre? La máscara de Madison finalmente se cayó por completo. Mi madre se interponía en el camino de mi herencia. Era vieja, estaba enferma y era egoísta. Ese dinero debería haber sido mío. Su abogado intentaba desesperadamente hacerla callar, pero 47 años de descuido y rabia salían a borbotones. Trabajé toda mi vida esperando mi herencia, planeando mi futuro alrededor de ella, y ella iba a desperdiciarla en jardinería y donaciones a caridad. 30 millones de dólares que podrían haber asegurado mi futuro, y ella los iba a malgastar en comederos para pájaros y donaciones para ayudar a otros. ¿Entonces decidió tomarlo por la fuerza?, preguntó Ada Chen. Decidí tomar lo que era mío por derecho antes de que ella se lo diera a extraños. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos: abuso a mayores, conspiración para cometer fraude, agresión en segundo grado e intento de robo de más de $1 millón. El juez programó la sentencia para la semana siguiente y Madison fue devuelta a custodia. Mientras el alguacil la llevaba, me miró con odio puro y dijo 5 palabras que me confirmaron que la doctora Morales había tenido razón en preocuparse. Esto no termina entre nosotras. La audiencia de sentencia de Madison estaba programada para la misma semana en que la Fundación Eleonora Whitman abría oficialmente sus puertas para ayudar a víctimas de abuso financiero de la tercera edad y a sus familias. El momento no era coincidencia. Quería que mi hija se enterara de la fundación en el momento exacto en que descubriera cuánto tiempo pasaría en prisión por intentar robar el dinero que ya no existía. La jueza Patricia Sullivan tenía reputación de sentencias duras en casos de abuso a mayores, habiendo perdido a su propio padre por un esquema de explotación financiera años atrás. El abogado de Madison había intentado sin éxito trasladar el caso a otro juez. La sala estaba llena de víctimas de los esquemas de Derek y sus familias, personas cuyas vidas habían sido destruidas por la empresa criminal a la que Madison se había unido voluntariamente. Me senté en la primera fila, con el vestido azul marino que Francisco siempre decía que me hacía ver distinguida, preparándome para leer una declaración de impacto de víctima que me había tomado semanas escribir. Su señoría, comenzó Ada Chen, la fiscalía recomienda la sentencia máxima según las guías estatales. La acusada no mostró remordimiento por sus crímenes, ninguna empatía por su víctima y continuó intentando manipular el sistema incluso después de su condena. Representa un peligro continuo para personas mayores y sus familias. El abogado de Madison, claramente trabajando con material limitado, se centró en su falta de condenas previas y alegó que había sido influenciada por la manipulación de Derek. Su señoría,
Mi cliente fue víctima de manipulación psicológica por un delincuente de carrera. Ha aprendido de sus errores y no representa una amenaza futura para la sociedad. La jueza Sullivan se veía escéptica. Abogado, su cliente testificó bajo juramento que creía que el dinero de la víctima le pertenecía por derecho. No expresó remordimiento por planear la explotación financiera y posible daño físico a su madre. ¿Con qué base afirma que no representa una amenaza futura? El abogado no tenía buena respuesta para eso. Entonces fue mi turno de hablar. Caminé al podio y miré directamente a Madison por primera vez desde su condena. Ella me devolvió la mirada con odio desafiante, todavía creyendo que era la víctima en esta situación. Su señoría, mi nombre es Eleonora Whitman y estoy aquí para hablarle de la hija que crié y de la desconocida que intentó destruirme por dinero. Pasé 10 minutos describiendo a la Madison que recordaba, brillante, exitosa, llena de promesas. Luego describí a la mujer que se había aliado con un delincuente de carrera para robar mis ahorros de vida, destruir mi autonomía mental y potencialmente matarme si me resistía. La parte más dolorosa de esta experiencia no fue la pérdida financiera, ni siquiera el ataque físico. Fue darme cuenta de que mi propia hija me veía como nada más que un obstáculo para su herencia. Estaba dispuesta a declararme mentalmente incompetente, internarme contra mi voluntad y despojarme de cada derecho y dignidad que había ganado en 72 años de vida. Hice una pausa, mirando el rostro de Madison, sin encontrar rastro de la niña pequeña que corría hacia mí cuando tenía miedo. Pero Madison cometió un error crucial. Asumió que porque soy mayor, soy indefensa. Asumió que porque la amaba, no me protegería de ella, y asumió que mi dinero siempre estaría ahí esperándola para tomarlo. Los ojos de Madison se entrecerraron. Sintió lo que venía. 3 semanas antes de que Derek Morrison me atacara, doné $28 millones para establecer la Fundación Eleonora Whitman para la prevención del abuso a mayores. Cada peso que Madison intentó robar ahora se está usando para ayudar a otras familias a recuperarse de crímenes exactamente como los que ella cometió. El rostro de Madison se puso blanco. Su abogado parecía haber recibido un golpe. La fundación ya ha ayudado a recuperar activos robados para 12 familias victimizadas por los esquemas de Derek Morrison. Está proporcionando representación legal para personas mayores que luchan contra la explotación financiera y está financiando investigación en estrategias de prevención que protegerán a otros padres de pasar por lo que yo pasé. Me volví para mirar directamente a Madison. Tú me dijiste que mi dinero debería haber sido tuyo por derecho. Te equivocaste. Mi dinero me pertenece a mí, y elegí usarlo para asegurarme de que ninguna otra madre tenga que enfrentar lo que tú me hiciste pasar. Madison se puso de pie, temblando de rabia. Vieja bruja rencorosa. Esa era mi herencia. No tenías derecho. Siéntese, señorita Whitman, ordenó la jueza Sullivan con firmeza. Pero Madison estaba más allá del control. Años de derecho y furia narcisista explotaban en una sala llena de testigos. ¿30 millones? Gritó. ¿Entregaste 30 millones a extraños en lugar de dejárselos a tu propia hija? ¿Qué clase de madre hace eso? La clase de madre cuya hija intentó hacerla matar por una herencia. Respondí con calma. La jueza Sullivan golpeó repetidamente su mazo. Señorita Whitman, siéntese inmediatamente o será declarada en desacato. Madison finalmente se derrumbó de nuevo en su silla, pero el daño ya estaba hecho. Su estallido había mostrado al tribunal exactamente quién era realmente. Alguien que creía que las personas mayores existían únicamente para financiar el estilo de vida de sus hijos. La sentencia de la jueza Sullivan fue rápida y sin misericordia. Madison Whitman ha sido condenada por abuso a mayores contra su propia madre, un crimen que atenta contra los fundamentos de la confianza familiar y la decencia humana. Planeó robar sus ahorros de vida, destruir su autonomía mental y potencialmente causar su muerte para lograr sus objetivos financieros. La Corte la sentencia a 25 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Adicionalmente, se le ordena pagar una restitución de $1 millón a la Fundación Eleonora Whitman, que será embargada de cualquier ingreso o activo futuro. El grito de rabia de Madison se escuchó en todo el edificio. Mientras el alguacil la llevaba encadenada, me miró una última vez. «Nunca te voy a perdonar por esto», dijo. «Lo sé», respondí. «Estoy contando con eso». 6 meses después, recibí una carta inesperada en mi nueva dirección en Sarasota, Florida.
Me había mudado ahí después del juicio, queriendo empezar de nuevo en un lugar donde Madison no pudiera encontrarme cuando eventualmente saliera de prisión. La carta era del nieto de Dorothea Chen, el joven cuyos planes universitarios habían sido arruinados cuando Derek y la hija de su abuela robaron el dinero de retiro de Dorothea. Querida señora Whitman, decía, quería que supiera que la Fundación Eleonora Whitman pagó mi último año de universidad y ayudó a mi familia a recuperar la mayor parte de lo que le robaron a mi abuela. Me gradúo el próximo mes con una licenciatura en justicia criminal y planeo especializarme en casos de abuso a mayores. Su fundación no solo nos ayudó financieramente, nos dio esperanza de que todavía existen buenas personas que luchan por lo correcto. Me senté en mi nuevo porche mirando un jardín que había plantado con mis propias manos, leyendo sobre un joven cuya vida había sido restaurada por el dinero que Madison creía merecer simplemente por haber nacido. La fundación había ayudado a 43 familias en sus primeros 6 meses, recuperando más de $8 millones en activos robados y proporcionando representación legal para docenas de casos de abuso a mayores. La ironía era perfecta. La codicia de Madison había creado un legado duradero de justicia para exactamente el tipo de víctimas que ella había ayudado a crear. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador mostraba un nombre familiar, la agente Sarah Kellerman. Ellermora, tengo noticias sobre Derek Morrison. Lo encontraron muerto en su celda esta mañana. Suicidio aparente. No sentí satisfacción por la muerte de Derek, solo alivio de que nunca volvería a lastimar a otra familia. ¿Y Madison? Está en custodia protectora. Al parecer ha recibido amenazas de otras reclusas que no aprecian a abusadores de niños y de mayores. La prisión no es amable con quienes atacan a los vulnerables. Después de colgar, me quedé sentada en mi jardín pensando en justicia, venganza y la diferencia entre ambas. Había querido que Madison enfrentara consecuencias por sus elecciones, y lo había hecho. Había querido que perdiera el dinero que intentó robar, y lo había perdido. Había querido asegurarme de que nunca pudiera lastimarme a mí ni a nadie más, y lo había logrado. Pero sobre todo había querido usar los años que me quedaban para hacer algo significativo con la vida que Francisco y yo habíamos construido juntos. La fundación ya estaba ayudando a la gente, ya estaba marcando la diferencia, ya estaba convirtiendo la peor experiencia de mi vida en algo positivo. Esa noche llamé a Tomás, el ex esposo de Madison, que se había convertido en un amigo inesperado durante esta pesadilla. «¿Cómo estás llevando todo?», preguntó. «Estoy libre», dije simplemente. Por primera vez en años, estoy completamente libre de preocuparme por los esquemas de Madison o las amenazas de Derek. Es realmente maravilloso. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. ¿Me arrepentía de haber tenido que destruir a mi propia hija para protegerme? ¿Me arrepentía de haber entregado la mayor parte de mi herencia en lugar de dejarla a la familia? No, dije al fin. Me arrepiento de que Madison se haya convertido en alguien capaz de hacer lo que hizo. Pero no me arrepiento de protegerme de ella. Y no me arrepiento de asegurarme de que ese dinero ayude a quienes lo merecen, en lugar de alguien que intentó matarme por él. Mientras colgaba el teléfono y me preparaba para dormir, me di cuenta de algo que me sorprendió. Estaba feliz. A los 72 años, después de sobrevivir a la traición de mi hija y a una conspiración criminal para robar mis ahorros de vida, había encontrado algo que nunca esperé volver a encontrar: paz. Madison le había dicho al tribunal que moriría sola y olvidada, como si eso fuera el peor destino posible que podía desearme. Se equivocó en todo, como siempre. No moriré sola. Tengo amigos, comunidad y las familias ayudadas por la fundación que me escriben regularmente para agradecerme. Y no seré olvidada. La fundación seguirá ayudando a víctimas de abuso a mayores mucho después de que yo me haya ido, asegurando que mi legado sea proteger a otros padres de pasar por lo que Madison me hizo pasar. Madison, por otro lado, pasará los próximos 15 a 25 años en una celda de prisión, pensando en los $30 millones que estaba tan segura le pertenecían. Dinero que, en cambio, está construyendo un mundo mejor para gente que lo merece.
A veces, la justicia no se trata de venganza. Se trata de asegurarse de que las malas elecciones lleven a consecuencias y de que las buenas elecciones lleven a algo mejor. Y a veces, cuando tu propia familia te traiciona, la familia que construyes con las personas cuyas vidas tocas termina siendo más fuerte que la que perdiste. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que la Fundación Eleonora Whitman se despertaría la mañana siguiente y ayudaría a otra familia a reconstruir sus vidas después de abuso a mayores. Era exactamente lo que Francisco habría querido que hiciéramos con la fortuna que construimos juntos. Y era exactamente lo que Madison nunca entendería, aunque viviera 100 años. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.